Muy buenas tardes, voy a exponer mi ensayo denominado El precio de la vida y su articulación con la economía, la política y el medio ambiente en tiempos de COVID-19. Voy a iniciar mencionando el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, donde menciona que todos tenemos derecho a la vida, a un desarrollo físico, psíquico, integral y que el Estado es parte tiene la función de protegernos. Dentro de esta premisa es importante mencionar qué está haciendo el Estado frente al riesgo sistémico por nuevos patógenos denominado coronavirus que estamos viviendo actualmente. Este informe científico realizado por Nicholas Taleb y Jan Barr, que nos habla sobre la evolución que está teniendo la enfermedad debido al incremento de las colas, ellos denominan las colas gruesas, que se refiere a la alta conectividad que tiene el mundo, que está permitiendo el incremento de esta enfermedad en número de contagios y obviamente en número de decesos en el mundo. Y efectivamente la alta conectividad pues es uno de los parámetros muy complicados de detener, muy a pesar de que existe el riesgo de vida y la población en el mundo aún no lo conceptualiza. Dentro de esta premisa que acabo de mencionar, voy a hablarles acerca de un poco que la enfermedad se ha iniciado en Wuhan, China, el 2020. ¿Cuán preparados estuvieron los estados en el mundo para hacer frente a esta nueva pandemia? Teniendo en cuenta de que ya históricamente hemos atravesado diferentes pandemias en el mundo y como lo mencionaba Thomas Malthus en su obra Principios de Población, hablaba de que para controlar la explosión demográfica en el mundo era necesario la creación de pandemias, las guerras biológicas, incluso el celibato, porque esto traía como consecuencia mayor pobreza y desigualdad. Es así que el presente ensayo trata de mostrar las implicancias de esta pandemia frente a las 4 dimensiones económicas, políticas, sociales y medioambientales. Dentro de ello, es importante mencionar también de que la globalización no solo ha sido una medida de integración económica positiva, que en estos momentos está siendo bien cuestionada porque no existen muy pocos países en el mundo que han sido excluidos de este proceso de globalización y que ahora enfrentando esta emergencia sanitaria pues no se puede lograr esa integración, más al contrario, el cierre de fronteras es uno de los parámetros importantes para mantener la vida y reducir los contagios. Dentro del punto de vista económico, podríamos mencionar que gran parte de la deficiente gestión en esta emergencia sanitaria obedece al modelo económico que adopta cada nación. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un alto índice de mortalidad y contagios porque casi todos los países tienen el modelo económico neoliberal, como hablaba Marcos Cueto en su libro El COVID-19 en tiempos de pandemia, del neoliberalismo. Nos habla de que efectivamente el neoliberalismo con un 80% más o menos de los países que han asumido este modelo no permite mayor inversión en el gasto direccionado hacia los sectores como salud, educación, que son pilares de desarrollo de una nación. Y tampoco este modelo permite la presencia del Estado con programas sociales, lo cual en esta emergencia sanitaria nos muestra que hay un débil sistema de salud en estos países y con las consecuencias que estamos viendo todos los días. Por otra parte, también el sistema de salud, las nuevas políticas y medidas que está adoptando Caso Perú para controlar la información y tratar de mitigar y reducir el costo social que se vive, es el confinamiento, pero como dice Manuel Franco en su libro Las consecuencias, el difícil
confinamiento por temas de pobreza nos muestra de que no se puede confinar a una población vulnerable que no tiene una estabilidad económica y que no tiene la protección del Estado, y que a pesar de los esfuerzos que hace el Estado por subsidiar a esta población vulnerable, pues no llega al objetivo por la deinstitucionalidad que de algunas, valga la redundancia, de instituciones como el INEI, cuya base de datos no es eficiente y no permite llegar al objetivo del Estado de tratar de conseguir un confinamiento más eficaz que reduzca el grado de contagios. Y recogiendo también de que es fundamental para las políticas públicas, sobre todo en salud, tomar en cuenta los determinantes, la caracterización de los determinantes sociales que se deberían analizar para tomar medidas en salud pública, tal como lo menciona en los libros del doctor César Lin, referente a lo que acabo de mencionar. Las implicancias económicas que ha traído el COVID-19 y va trayendo en el mundo es obviamente la alta tasa de desempleo que se evidencia, teniendo en cuenta en caso Perú que gran parte de la PEA es informal y que ahora con el confinamiento pues estamos en una situación muy dramática para algunos casos, y también la carencia de ingreso de una economía circulante, la paralización del crecimiento económico van a traslucir a futuro en incremento radical de la pobreza, la desnutrición de las cuales estuvimos batallando años atrás. En el tema social puedo mencionar de que no se puede aplicar, como lo mencionaba, un confinamiento rígido, que sería lo ideal, como en algunos países se estuvieron dando, en una sociedad que tiene una idiosincrasia y un nivel cultural muy diferente a los países del primer mundo, donde, por otra parte, la participación del Estado no ha sido eficiente, por lo menos en la dotación de los servicios básicos que le permita a esta población más vulnerable cumplir con los protocolos de salubridad referidos por la Organización Mundial de la Salud. Una sociedad que no está organizada, una sociedad que no conceptualiza dentro de su idiosincrasia y sus costumbres estos cambios que va trayendo la epidemia y la enfermedad en sí en sus vidas. Entonces hay que tomar en cuenta de que no solo la medicina el tema de la medicina va a ayudar a mitigar los problemas por emergencias sanitarias, sino se necesita de otras ciencias sociales más para tomar buenas decisiones, como lo menciona Laura Chaparro en su libro. Ahora, en el tema político, la crisis política que se vive en nuestro país debido a la alta tasa de corrupción, debido también a los 3 mandatarios que han pasado como presidentes en nuestra nación, ha limitado considerablemente las medidas políticas que permitan la recuperación de nuestra nación. Por el contrario, estamos en un panorama de incertidumbre, donde, como mencionaba Taleb en su libro El Cisne Negro, hubiese sido importante tomar en cuenta los principios de cautela y precaución para hacer frente a esta enfermedad. Esto nos hubiera permitido entender de que no solo la gestión pública y la dirección de un país depende solamente del tema político, sino del nivel de concertación que le permita un estado de gobernabilidad más eficiente, teniendo en cuenta de que no solo la matemática, la modelación y la estadística nos puede ayudar a dilucidar las proyecciones futuras del camino de una nación, donde se debería tomar en cuenta la paranoia como medida preventiva para la toma de decisiones futuras.
Es mejor tener estos argumentos a no estar en la situación en la que actualmente estamos. Siempre, como menciona el autor del libro Los Cisnes Negros, es importante estar atentos al tema probabilístico, al análisis de la incertidumbre, al azar y a la suerte. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría reducir el riesgo, en este caso de la enfermedad, al riesgo social. Por otra parte, el tema medioambiental es importante tomar en cuenta que ha sido positivo porque los grados de contaminación de la atmósfera se han reducido, las partículas suspendidas que se suscitaban en el aire y se evidenciaban siempre con los límites permisibles que se medían, eran altos en toda la nación, pero ahora con el confinamiento, el tema de algunas restricciones ha mejorado, y también esto conllevaría a revisar la información de la inteligencia ecológica que se presenta en los libros, acerca de que nosotros como consumidores deberíamos exigir a las empresas que artículos que no contaminen el medio ambiente, la producción de artículos que no contaminen el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que la hipótesis de Gaia, de Lovelock, nos muestra de que no puede existir un planeta sin seres vivos como un todo. Metáforamente hablando, menciona de que el planeta en sí es todo un ser vivo al cual nosotros nos debemos y debemos cuidar, muy a pesar de que el planeta en sí tiene medidas de remediación siempre y cuando no se alteren los ecosistemas, a lo cual nosotros estamos llevando con las diferentes actividades humanas que vamos realizando. Un cambio de actitud es fundamental para tratar de acoger estas dos posturas muy interesantes para que se logre la sostenibilidad, ese término tan importante de sostenibilidad, en este caso medioambiental, que permita dar, como dicen algunos científicos, un respiro planetario constante y no solamente en tiempos de pandemia. El ensayo que yo les he presentado me permite planificar a futuro las actividades humanas, donde tratar de cambiar las actividades humanas que permitan esto que estamos viviendo en términos medioambientales, un sitio más habitable, más limpio y en armonía con la naturaleza. Es todo lo que yo quería exponerles en este ensayo, resumiendo, por supuesto. Mi nombre es Vilma Ruiz Álvarez. Muchísimas gracias.